mis estudiantes de noveno, reciban un cordial saludo. Dios bendiga sus vidas. Espero que la estén pasando muy bien, que se estén cuidando muchísimo y que siempre inicien su día con la bendición de Dios. Mi nombre es Oneida Quiroga para todos aquellos que están mirando el video. Hoy les vengo a explicar, ¿cierto? Los sistemas de ecuaciones 2x2 por el método de sustitución. Pero antes de iniciar, quería darles unos tips que son importantes y necesarios cuando nos enfrentamos a cualquier situación, problema matemático. Y además, para el tema de hoy, para qué nos sirve en el momento que tengamos que plantear la ecuación. Además, mis estudiantes, que debemos acabar con ese mito de que es difícil, de que no lo voy a poder lograr, porque cuando estamos resolviendo ejercicios es fácil, pero cuando ya tenemos que resolver situaciones, problema, ahí sí les da duro y, mejor dicho, no piensan que no pueden. Pero es muy fácil, hay que aprender a leer, a analizar, a interpretar y a manejar lenguaje matemático, ¿cierto? Y cómo es importante saber cómo pasamos nuestro lenguaje cotidiano y cómo lo interpretamos en lenguaje algebraico. Eso es lo que les voy a decir hoy y lo que les voy a explicar hoy. Además, porque esto nos sirve cuando tengamos que enfrentarnos a pruebas saber, pruebas CIFES, cuando tengamos que resolver evaluaciones, ¿cierto? Que nos permita tener confianza y resolver una situación, problema de manera asertiva. ¿Listo? Vamos a iniciar. Estas son situaciones, ¿cierto?, de la vida, del lenguaje natural, del lenguaje cotidiano, y lo que vamos a hacer es pasarla al lenguaje matemático y lenguaje algebraico. Cuando a mí me dicen la suma de A y B, yo lo interpreto como de esta manera, A más B. Cuando me dicen la diferencia lo interpretamos como una resta o es sinónimo de resta. Y yo lo puedo colocar como P menos Q. ¿Listo? Cuando estoy hablando de producto, producto es sinónimo de multiplicación y yo lo puedo resolver de dos maneras. Yo puedo decir que M por N o M, N. Ya sabemos que cuando están así dos letras ya hay una multiplicación. Cuando yo hablo del cociente de H y K, cociente es sinónimo de división. También lo puedo interpretar de dos maneras, como decir que H dividido K o también H sobre K. ¿Listo? Cuando nos dicen 2/3 de X, por lo general la D, ¿cierto?, la tomamos como la multiplicación. Entonces aquí yo diría 2/3 de X o también 2X tercios. Me va a significar o me va a dar la misma operación. Cuando yo digo 4/5 de la suma de F y G, ¿cómo lo interpreto? 4/5 de, voy a colocar un paréntesis por aquello de la multiplicación, F más G. Ahí está, 4/5 de F más G. Ahora me dicen un número aumentado en 10. Cuando yo hablo de, también sale aumentado o incrementado. Y cuando hablo de esto, se refiere a una suma. ¿Listo? Y cuando me están hablando de un número, es algo que yo desconozco. Y lo puedo plantear con cualquier letra. ¿Listo? Entonces yo digo un número. Yo puedo decir que ese número es el desconocido y es la X. Aumentado, que es la suma en 10. Ahí ya me quedó un número aumentado en 10. Cuando me dicen un número disminuido en 4, también es un número cualquiera y yo lo interpreto con Y, ¿cierto? Con Y, con M, con S, con cualquier letra. Disminuido, o sea, restado en 4 y así me queda. Cuando me dicen el cubo de H, lo interpreto como H elevado a la 3, H elevado al cubo. ¿Listo? Ahora me va a pasar por acá. Me dicen el doble de C, o sea, 2 veces C. El doble de C.
el triple de R, o sea, 3 veces R. ¿Listo? Cuando me dicen la mitad de N, se refiere a una división. Entonces, ¿cómo lo planteo? N sobre 2. ¿Listo? Cuando nos dicen la tercera parte de J, J dividido 3. Cuando me dicen la cuarta parte de L, yo lo interpreto L sobre 4. Cuando me dicen el cuádruplo de la suma de M y P, cuando yo hablo de cuádruplo se refieren a 4 veces. Entonces dicen 4, el cuádruplo de, entre paréntesis, la suma de M más P. Ahí, el cuádruplo de la suma de M más P. Listo, mis niños. Ahora sí, teniendo en cuenta lo que habíamos visto, ¿cierto? De cómo pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico, y vamos a poner esos tips ya en la marcha, o sea, ya en los ejercicios, para saber cómo nos va. Yo sé que debemos estarlos estudiando y estarlos recordando para familiarizarnos con ellos. ¿Listo? Aquí yo tengo una situación problema. ¿Qué vamos a hacer? Plantear el sistema de ecuación y darle solución por el método de sustitución. Ya antes les había explicado cómo se resuelve en ejercicios y también algún problema por el método de sustitución. Ya conocen ustedes el procedimiento. ¿Listo? Dice, en un garaje hay motos y carros, ¿cierto? Pero no se sabe cuántos hay de cada uno. Si el total de coches que hay en el garaje es 40 y el de ruedas sin la de repuesto es 130, ¿cuántas motos y cuántos carros hay? Bueno, lo primero que voy es como no sabemos, ¿cierto?, cuántas motos y cuántos carros hay, esas son las incógnitas. Entonces yo digo que X, como no conozco esa X, ¿cierto?, la voy a tomar como el número de motos. Y voy a tomar a Y como el número de carros, ¿cierto? Estas son las dos incógnitas que salieron, que no nos dicen cuántos hay, además que nos están pidiendo que averigüen cuántas motos y cuántos carros hay. Teniendo presente eso, vamos a empezar a armar la primera ecuación. Dice, en un garaje hay motos y carros, pero no se saben cuántos hay. ¿Listo? Si el total de coches, o sea, en los dos que hay en el garaje es 40, o sea que podemos decir que X más Y, ¿cierto?, es igual a 40, porque no sabemos cuántos carros, no sabemos cuántas motos, pero sabemos que entre los dos hay 40. Listo. Además nos dicen que, coches hay es 40, y el de ruedas, ¿cierto?, sin la de repuesto, es 130. Tenemos que tener en cuenta que las motos solo tienen 2 ruedas y los carros tienen 4 ruedas. ¿Listo? Entonces aquí empiezo a plantear, como sé que tienen las motos tienen solo 2 ruedas, entonces yo digo que 2 por X, ¿cierto? ¿Por qué más? Porque me dicen que entre las dos tienen 130. ¿Y carros cuántas ruedas tienen? 4. Ahí es donde yo les digo de analizar e interpretar y utilizar la lógica también para resolver situaciones, ¿cierto? Situaciones matemáticas. Y aquí yo digo 4, son 4 llantas por Y, ¿cierto? O lo podría no dejar, meter en paréntesis, sino dejar así, igual me están representando lo mismo. Acuérdense cuando explicábamos ahorita que si están entre paréntesis o están así, ya significa una multiplicación, y eso me dice que ¿cuántos son? 130. Muy bien. Aquí, ¿qué quedó planteado, mis estudiantes? Ustedes ya manejan esto. Quedó planteado, un sistema de ecuación 2 por 2. ¿Por qué sabemos que es un sistema de ecuación 2 por 2? Porque tienen 2 ecuaciones y tienen 2 variables. ¿Listo? Cuando resolvemos los sistemas de ecuación, lo primero que hacemos
es enumerar las ecuaciones. Esta es la número 1 y esta es la número 2. ¿Listo? Y vamos a utilizar mucho la lógica acá, lo que les explicaba en la clase. ¿Cuál de las dos ecuaciones, cierto? Y las dos variables nos sirven para despejar de una manera más fácil. Acuérdense en que despejamos una y sustituimos en la otra. Estamos viendo el método de sustitución. Entonces, ¿a cuál voy a despejar? A la primera, ¿cierto? Voy a despejar a la primera. Entonces yo digo, la primera me dice, la primera es X, solamente la voy a colocar acá. X más Y es igual a 40. ¿Y qué variable voy a despejar, mis estudiantes? A X. Voy a despejar X. Entonces yo digo que X, acuérdense que cuando hablo, espera, cojo otro marcadorcito porque este me está fallando. Cuando yo digo que despejar es quitar, es dejar solita, ¿cierto? Entonces, como yo digo que voy a coger X y X la voy a dejar solita, o sea que coloco el 40, ¿cierto? Que es el que está después del igual, y aquí en cambio a la Y, ¿cierto? Porque la Y me está sumando, debe pasar a restar con su opuesto. Y aquí me quedó, ¿listo? Mira, 40 menos Y. Ahí me quedó, ¿qué? Puedo decir que me quedó la solución y puedo decir que esta es la ecuación número 3. ¿Listo? Y puedo decir que es la número 3. Así, ¿cierto? Como ya despejé una, debo sustituir en la otra. O sea, ¿cuál es la otra? La número 2. Ahí voy a sustituir el valor de ¿qué? De X. O sea que aquí va a estar el 2 multiplicando a todo lo que acabé de despejar al valor de X. Entonces lo vamos a hacer. Entonces lo voy a colocar acá. Yo digo 2, cojo esta por, entre paréntesis, el valor de X, que es 40 menos Y, ¿cierto? Cierro paréntesis y vuelvo a colocar todo lo que está en la ecuación. 40 menos Y, ¿cierto? Más 4Y, y eso me da, eso es igual a 130, ¿cierto? Si ustedes miran lo que les acabé de decir, lo único que hice fue en la segunda, ¿cierto? Sustituir el valor de X, que fue el que despejé, y empezar a reemplazar. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer ahí? Ahí ya empiezo a resolver. ¿Qué hago aquí, mis estudiantes? La ley que distributiva, ¿cierto? Que es donde yo empiezo a multiplicar el 2 por el 40 y el 2 por el Y, teniendo en cuenta la ley de los signos, nunca olvidándonos de eso. Entonces yo digo 2 por 40 me da 80, ¿cierto? 80. 2 por 40 me da 80, más por menos 2 por Y, 2Y. Muy bien, y aquí dejo todo igual, más 4Y, y esto es igual a 130, ¿cierto? Ahí vamos, ¿listo? ¿Qué tenemos que hacer acá? Simplemente colocar términos semejantes en las dos igualdades, ¿listo? Aquí yo puedo decir en los dos miembros. Puedo decir que aquí voy a dejar los términos semejantes. Acuérdense que términos semejantes tienen que reunir ciertas características, ¿cierto? Aquí voy a dejar los de las letras y aquí voy a dejar los de los numeritos, ¿listo? Entonces yo, aquí es muy fácil, yo ya puedo resolver. Menos 2Y más 4Y, quiere decir, esta operación me va a dar me va a dar 2Y positivo, ¿listo? Debo 2, pero tengo 4 para pagar, me quedan 2 positivos, ¿listo? Igual, aquí es donde ya a 130 siempre coloco el número que está después del igual primero, y el 80, como está en positivo, ¿cierto? Su opuesto, y pasa después del igual a negativo, menos 80. Ay, Dios. Menos 80. Muy bien. ¿Y aquí qué? El 2
no hemos terminado todavía de despejar, porque cuando yo despejo debe dejar quedar la variable o la incógnita solita, y aquí todavía lo está acompañando el 2. Lo voy a tratar de hacer acá. Ah, no, aquí todavía me cabe. Entonces yo digo que y es igual, ¿cierto?, a 130 menos 80. ¿Cuánto nos da? 50, ¿cierto? 50. Y este que está haciendo multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Y aquí tenemos 2, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, y resolvemos esto. Y es igual a 50 dividido 25. Y aquí ya quedó resuelta esta variable. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el número de carros es 25, ¿cierto? Que hay 25 carros. Ahora, como ya tenemos cuántos carros hay, debemos encontrar el número de motos. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Podemos coger cualquiera de estas variables y reemplazar el 25. Podemos escoger cualquiera, ¿cierto? Pero uno por lógica siempre escoge la más fácil. Entonces, ¿cuál es la más fácil? La primera. Y esa la voy a colocar acá. Entonces yo digo X más Y es igual a 40, ¿cierto? Y ahora empiezo a reemplazar. X más Y, pero ¿cuánto vale Y? 25, ¿cierto? Y eso es igual a 40. Tengo que despejar, dejar solita la X, que es el que le estamos hallando el valor. Entonces yo digo X es igual a 40, ¿qué está haciendo este? Sumando, pasa a restar, menos 25. Quiere decir que, a ver, X es igual a 15. O sea, ¿cuántas motos hay? 15. ¿Y cuántos carros hay? 25. Y eso es lo que le da la solución a nuestro sistema. Y vemos ¿cómo podemos saber si quedó bien? Pues reemplazamos aquí el número de carros y el número de motos en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos hacer. Decimos que el número de carros es 25, ¿cierto? Perdóname, el número de carros es 25 y el número de motos es 15. Si yo sumo aquí 15 más 25, me va a dar 40. O sea que quedó bien. Y aquí siempre, lo que les digo a mis estudiantes, debemos colocar la respuesta. Como nos dice cuántas motos y cuántos carros hay, entonces hay 25 carros y 15 motos. Y así le damos solución a la situación problema. Si vieron cómo es de fácil, mis estudiantes, también les expliqué cómo puedo mirar que estas dos soluciones sí satisfacen el sistema de ecuación, como reemplazando, como les expliqué ahorita. Que Dios los bendiga, muchas gracias, y espero que vean el video y lo tomen como referente para solucionar las otras situaciones, problema. Dios los bendiga.